Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 20. Punto de vista en tercera persona. Aermir estaba sentado en su sala de reuniones en Foso Kailin, con la mirada fija en el mapa del norte extendido ante él. Sus consejeros, una mezcla de ingenieros expertos y estrategas, se habían reunido para discutir el progreso de su audaz proyecto del canal. La zanja que había estado excavando diligentemente en la tierra no era una hazaña menor, y sus implicaciones iban más allá del mero beneficio económico. El maestre Torrenreed se aclaró la garganta y se ajustó las gafas mientras hablaba. Señor, las cifras que ha compartido sobre las dimensiones de la trinchera y la distancia que ha recorrido son asombrosas. Aermir asintió, con una expresión que mezclaba determinación y cansancio. Gracias, maestre Torren. Pero como todos sabemos, el verdadero desafío está por venir. Conectar el mar del atardecer y el mordisco utilizando el río de la fiebre no es tarea fácil. Arthos Snow se inclinó hacia adelante. Fruncía el ceño en actitud pensativa. El terreno que rodea el nacimiento del río Feber plantea un desafío único. La necesidad de rodear la montaña y crear un punto de encuentro adecuado para el río es compleja y desalentadora. Aermir tamborileaba con los dedos sobre la mesa, mientras su mente ya bullía con posibles soluciones. He estado estudiando el terreno y parece que necesitaremos una bifurcación donde la pendiente sea más suave. De lo contrario, los barcos no podrán navegar contra una fuerte corriente. Crear un descenso gradual hacia la fosa requerirá una excavación extensa. Arthos Snow preguntó, ¿acaso esto no bajaría el nivel del agua de la fiebre? Aermir asintió con la cabeza en señal de conformidad. Sí, pero seguiría teniendo unos 4 o 5 metros de profundidad en los puntos menos profundos, y los terrenos que rodean el canal son marismas, por lo que desviar parte del agua tampoco perjudicaría a la agricultura. El asesor Eddard Snow intervino con expresión pensativa. ¿No deberíamos usar también mano de obra? Señor, ¿acaso va a acabar todo el camino usted solo, siendo usted el druida? No, vamos a emplear a unos miles de hombres para excavar desde el costado de la mordida. Claro que, en el mejor de los casos, podrían excavar entre 40 y 50 kilómetros en 3 o 4 años, y en ese tiempo yo podría terminar el resto. Pero tal excavación requeriría no solo mano de obra, sino también un flujo constante de recursos, mi señor. Aermir suspiró, plenamente consciente de los desafíos que le esperaban. Sí, Eddard, tienes razón. Es un proyecto de gran envergadura, que exige una inversión considerable de tiempo y recursos. Pero los beneficios potenciales para el norte son inmensos, y la mayor parte del proyecto la realizaría yo. Así que solo tendríamos que proporcionar recursos para los pocos miles de trabajadores. El maestre Torren se inclinó hacia adelante, con un brillo de curiosidad en los ojos. ¿Y qué hay del plazo, señor? Usted mencionó una estimación de entre 3 y 4 años más para su finalización. ¿Sigue confiando en esta proyección? A medida que perfeccionaba mi magia de la tierra, mi destreza mejoraba constantemente. Además, la ayuda de mi elemental de tierra me permitió excavar aún más rápido. Si incorporamos a los trabajadores del otro lado, preveo que este proyecto podrá completarse con éxito en un plazo de 3 años. El maestre Torren examinó los papeles que tenía delante y luego sugirió. Señor, ¿no sería más prudente que nos abstuviéramos de contratar trabajadores adicionales? Su presencia solo aceleraría ligeramente el cronograma, a un costo aproximado de 1 millón de dragones de oro a lo largo de esos 3 años. Su sugerencia tenía sentido para todos en la sala, excepto para Aermir. Los gastos relacionados con el alojamiento, los salarios, la manutención y otras necesidades de los trabajadores ascenderían, sin duda, a una suma considerable. Sin embargo, Aermir negó con la cabeza, expresando su opinión contraria. La inversión está justificada. El valor de mi tiempo supera con creces el gasto de 1 millón de dragones de oro. Durante ese año, podría dedicarme a mis estudios arcanos o utilizar mi tiempo de forma más productiva que simplemente excavando una zanja enorme. Aermir se había entregado por completo a este proyecto monumental, cavando incansablemente una enorme zanja día tras día. Las dimensiones de su último logro, una zanja de 6 metros de profundidad y 20 metros de ancho que abarcaba 200 metros, marcaban un paso más hacia su gran plan. Este trabajo incansable llevaba casi un año en marcha, dando como resultado una impresionante zanja que se extendía a lo largo de 90 kilómetros. Sin embargo, la carga de mantener a raya la maldición del Rey de la Noche limitaba su progreso. Tenía que usar 100 de maná para mantenerla a raya.
Si no hubiera estado limitado por la maldición, calculaba que podría haber cavado entre 20 y 30 kilómetros más en ese tiempo. El fruto de su esfuerzo prometía no solo un beneficio personal, sino también limitar las ganancias de los demás reinos y enriquecer al norte. Una vez terminado, el canal generaría una avalancha de ingresos, aunque una parte importante también iría a parar a las arcas del templo, ya que tuvo que regalar este proyecto a Aermir Drasil por su fiel servicio a los dioses antiguos como el druida Emrys. Apartándose de su rutina habitual, Aermir emprendió un viaje a Invernalia. Hacía tiempo que no visitaba el lugar donde había pasado su infancia y donde había forjado fuertes lazos con los hijos de los Stark. Su rutina diaria de entrenamiento, experimentos con hechizos en el espacio de entrenamiento y deberes señoriales quedó momentáneamente en suspenso, ya que debía ir a Invernalia para el banquete del 8º cumpleaños de Rickon. En Poniente, normalmente solo se celebraban los onomásticos de los jefes supremos y del rey. Claro que las celebraciones de los onomásticos de los jefes supremos eran regionales, mientras que el onomástico del rey reinante era un día festivo oficial. El reino no contaba con una gran cantidad de días festivos, debido a las difíciles condiciones de vida. En general, solo había 3 ocasiones ampliamente celebradas. El Festival de la Cosecha guardaba cierta similitud con el Día de Acción de Gracias, el Día de la Conquista de Aegon era similar a la Navidad, y el Día del Santo del Rey Roberto era otro acontecimiento destacable. Existían algunas festividades religiosas, como el Día de la Doncella, pertenecientes a la fe de los 7, pero estas tenían poca importancia para Aermir y el norte. Mientras recorría el camino conocido que conducía a Invernalia, los recuerdos de su juventud inundaron su mente. Las risas y la camaradería que había compartido con Jon, Robb y el resto de los hermanos Stark parecían un sueño lejano pero entrañable. El corazón de Aermir se llenó de ilusión al pensar en reunirse con ellos. Naturalmente, se los había encontrado disfrazado de druida Emrys. Sin embargo, al adoptar esa identidad, debía mantener una actitud severa y no podía mostrarse amigable con facilidad. Añoraba los tiempos en que podía derribar a Robb y Jon o jugar con lobos salvajes llamados Arya y Bran. En cuanto a Rickon, existía una dinámica desconcertante. Por alguna razón inexplicable, Rickon siempre parecía receloso en su presencia. Era como si Aermir, sin querer, asustara al niño. Intentaba constantemente entablar una relación cordial con Rickon. Sin embargo, en los últimos 3 años, se había abierto una brecha cada vez mayor entre ellos. Punto de vista en tercera persona. Aermir, montado sobre la colosal gata sombría acorazada Sith, orquestó una escena de imponente magnificencia mientras lideraba una majestuosa procesión de 200 nobles caballeros hacia Invernalia. El pelaje obsidiana de Sith brillaba como el cielo nocturno, y sus enormes patas la llevaban sin esfuerzo con una gracia felina que desafiaba su tamaño. La elaborada armadura plateada que adornaba su formidable figura resplandecía como la luz de las estrellas. Cada pieza era una armadura encantada de perfecta factura. Con el paso de los años, el pelaje blanco y negro de Sith se volvió completamente negro. Su cuerpo, antes rayado, ahora parecía casi una estatua de obsidiana. Sus rayas blancas se tornaron de un gris muy oscuro. Detrás de Aermir, los paladines de los dioses antiguos y su orden de caballeros lo seguían. Sus armaduras relucían bajo la luz del sol, una sinfonía de acero pulido, mientras cabalgaban en formación disciplinada. Los estandartes con los símbolos del templo ondeaban gallardamente al viento, proclamando su lealtad. Los estandartes lucían un árbol arsiano sobre fondo negro. Con cada galope de sus corceles, el suelo parecía temblar de reverencia. La procesión continuó, un río de caballeros fluyendo bajo las imponentes murallas de piedra de Invernalia. Aermir, con su porte y figura imponente, lideraba la vanguardia como una leyenda viviente. Su presencia irradiaba un aura de autoridad y honor. Tras él, los paladines de los dioses antiguos lo seguían, con sus armaduras adornadas con grabados que representaban símbolos y motivos ancestrales. Mientras la procesión avanzaba, el suelo parecía temblar bajo el peso de su marcha. Sus capas rojas y blancas ondeaban al viento, y era como si éste soplara con la intención de hacerlos parecer más gallardos, más heroicos. La procesión fluía por el camino principal del castillo hacia las murallas interiores. La cadencia rítmica de los poderosos pasos de Sith era silenciosa. Cabría esperar que algo tan grande produjera un sonido distintivo con cada paso, pero era como si no pesara nada. Jurarían que era un espejismo si no vieran a la majestuosa bestia y no sintieran el aura peligrosa que emanaba. Mientras la asamblea se acercaba a las puertas de la torre principal, los guardias saludaron con respeto, reconociendo a Aermir.
Los caballeros cabalgaron por el patio, y el galope de sus caballos resonó contra los adoquines. Si bien no todos tendrían el privilegio de participar en el banquete del gran salón, su distinguido linaje y valor les valieron un lugar en la celebración. Entre el séquito, entre 40 y 50 caballeros provenían de casas prominentes, y solo ellos podían unirse al banquete dentro del gran salón. El resto festejaría en el patio. Se podían ver los estandartes de diferentes casas ondeando entre los estandartes del lobo Wargo Stark en el patio, pintando una vívida imagen de unidad en el norte. Les esperaba el festín, una celebración de camaradería y propósito común. Mientras los caballeros se dispersaban para unirse a las festividades, el patio cobró vida con sus risas, el tintineo de las copas y la calidez de las nuevas amistades. La épica procesión de Aermir y los paladines de los dioses antiguos no solo había unido a personas de diferentes casas nobles bajo una misma bandera, sino que también había tejido un nuevo capítulo en la historia de Invernalia. Ante la imponente entrada de la gran fortaleza, Aermir fue recibido calurosamente por sus viejos amigos Rob y Jon. Mientras intercambiaban saludos, Rob no pudo resistir su naturaleza bromista. Se refirió a Aermir con tono burlón como «Oh, gran señor comandante de los paladines, la espada del invierno y la espada de los dioses antiguos. Es un honor estar en tu presencia», haciendo una jovial media reverencia que provocó una risita en Jon. El rostro de Aermir se iluminó con una sonrisa. Rob sonrió, con un tono cargado de falsa formalidad. «Bueno, debemos mostrar el debido respeto al estimado líder de los valientes paladines, ¿no es así?». Los labios de Jon se curvaron en una sonrisa mientras añadía: «Sí, es un puesto solo apto para los más poderosos y heroicos». Aermir puso la mano en su cintura y dijo: «Es cierto, soy el más poderoso. Puedo vencerlos a ambos con el dedo meñique de mi mano derecha». Los ojos de Rob brillaron de emoción y dijo: «Oh, ¿eso es un desafío? No somos los mismos desde que peleamos hace 3 años». Aermir sabía que eran mejores luchadores y wargos. Los había visto como el druida de vez en cuando y los había entrenado, pero echaba de menos molestarlos como amigo. Jon intervino con tono cómplice. «Hablando de entrenamiento, ¿has estado practicando tus pasos de baile, Aermir? ¿Lo eras?». Jon bajó la cabeza burlonamente y dijo: «Yo solo soy un humilde Snow, y tú eres el soltero más codiciado del norte con Rob aquí. Ninguna dama noble me va a pedir que baile conmigo». Aermir dijo: «¿Nunca has visto tu propio rostro? No te preocupes. A ti también te lo van a preguntar». El trío estalló en carcajadas, su camaradería demostrando años de experiencias compartidas. Mientras continuaban las bromas, el peso de las responsabilidades se disipó momentáneamente, dejando solo el vínculo de la amistad. Mientras se dirigían hacia la entrada del salón, Aermir se quitó la capa porque sabía lo que se avecinaba. Una loba iba a abalanzarse sobre él. De repente, 2 presencias se abalanzaron sobre Aermir desde la izquierda y la derecha. 2 cachorros de lobos salvajes, Arya y Bran, saltaron sobre su espalda e intentaron subirse a sus hombros. Arya, con voz enfadada, dijo: «Esto es asunto mío con Aermir, vete», y apartó a Bran de una patada. Comparada con Aermir, que medía 2,1 metros, Arya parecía una niña pequeña, pero este año cumplía 15 años. Aermir, acostumbrado a sus travesuras, se lo permitió. Se había convertido en una tradición. Arya siempre se subía a su espalda, y ahora Bran también había intentado unirse. Sansa la seguía de cerca y comenzó a reprender a su hermana, pero la actitud desafiante de Arya sobre los hombros de Aermir provocó la desaprobación de Sansa. «Arya, ¿en serio? Ya no eres una niña. Este comportamiento es bastante indigno. Deberías comportarte como una jovencita. Esto es impropio». Rob intervino con voz desaprobatoria. «Por una vez, tengo que estar de acuerdo con Sansa. Deberías empezar a comportarte como corresponde a tu edad». La respuesta de Arya fue sacarles la lengua a sus 2 hermanos mayores. «No, no voy a cambiar. Voy a seguir subiendo a la espalda de Aermir aunque sea una abuela arrugada de 60 años. Y esto es lo nuestro, nuestra rutina, nuestra tradición». En tono burlón, se golpeó el pecho con el puño y dijo: «En el norte, valoramos mucho nuestras tradiciones». Sansa arqueó una ceja, mostrando su escepticismo. «¿Una tradición? ¿Subirse a los hombros de alguien es ahora una tradición?». Aermir soltó una risita, y su voz grave se unió a la conversación. «Bueno, si es una tradición, ¿quién soy yo para discutir?». Sansa dijo tímidamente: «Aermir, por favor, no la animes. Ahora es una mujer, y tú tampoco deberías acercarte tanto a las mujeres». Aermir sonrió y dijo: «Oh, es solo Arya.
Para mí, siempre será una niña, una hermanita, o mejor dicho, una loba diminuta. Arya golpeó la cabeza de Aermir e hizo un puchero. Ya no soy un niño. Jon, siempre conciliador, decidió intervenir. Déjala que se divierta, Sansa. No le hace daño a nadie. Robb, siempre dispuesto a provocar, se inclinó y le sonrió a Aermir. ¿Eso significa que vas a llevar a todas las chicas de Winterfell a cuestas? Sansa dijo enfadada. Robb, no seas ridículo. ¿Qué? ¿Era una pregunta sincera? Aermir rió a carcajadas. Me temo que mis hombros no son tan fuertes. Arya, aferrándose a los hombros de Aermir, volvió a sacarle la lengua a Robb. Bueno, por supuesto que soy bienvenido. ¿Verdad, Aermir? Aermir asintió exageradamente, siguiéndole el juego. Por supuesto, mi señora. Llevaré la carga con honor. Sansa puso los ojos en blanco. Sinceramente, todos se están comportando como niños y la están malcriando. La sonrisa traviesa de Arya no hizo más que ensancharse. Eso es porque nos lo estamos pasando bien, Sansa. Deberías probarlo alguna vez. Robb hizo una reverencia burlona. Bueno, en ese caso, mi señora, ¿me concedería el honor de ofrecerle un paseo sobre mis hombros? Las mejillas de Sansa adquirieron un leve tono rosado mientras le lanzaba a Robb una mirada juguetona. Absolutamente no. No voy a participar en esta niñería. La sonrisa de Aermir denotaba cierta nostalgia. Echaba de menos esas bromas, ese caos. Mientras las risas y las conversaciones fluían, la majestuosidad del gran salón quedó en segundo plano. El gran salón de Invernalia rebosaba de expectación al llegar el momento de agasajar al pequeño Rickon con regalos. Los nobles invitados, ataviados con sus mejores galas, se mezclaban con los miembros de la familia Stark, cada uno con sus ofrendas para el joven Stark. Era una tradición que demostraba la unidad y la camaradería entre las casas nobles del norte. Entre los presentes, Aermir lucía una sonrisa confiada, sosteniendo un saco de arpillera lleno de una variedad de caramelos. Su iniciativa con la caña de azúcar había dado frutos, brindando una oportunidad única para presentar un nuevo manjar a la gente del norte. Caramelos duros y blandos, elaborados con esmero a partir de la dulzura de la caña de azúcar, brillaban tentadoramente dentro del saco. Cuando Aermir se acercó al joven Rickon, los ojos del niño se abrieron de par en par con curiosidad. Aunque el pequeño aún mantenía cierta distancia, el brillo de intriga en su mirada era inconfundible. Aermir seguía sin comprender por qué el niño actuaba así, pero intentó acortar la distancia con una cálida sonrisa y un trato amable. Rickon, comenzó Aermir, arrodillándose para quedar a la altura del joven Stark, tengo algo especial para ti. Metió la mano en el saco y sacó un pequeño caramelo brillante. Es un caramelo, un dulce. Es algo para hacerte sonreír. Rickon observó el dulce con una mezcla de curiosidad e incertidumbre, y su manita vaciló antes de extenderla para tomarlo. Una leve sonrisa asomó en las comisuras de sus labios mientras examinaba la golosina, apreciando sus vibrantes colores y su dulce aroma. Lord Stark, observando la interacción con una sonrisa afectuosa, se acercó a la escena. Aermir, parece que has despertado el interés de Rickon con esos caramelos, comentó con un tono cálido y cordial. Aermir se puso de pie y asintió. Esperaba que estos caramelos le resultaran interesantes. Nuestro proyecto con caña de azúcar ha tenido mucho éxito, y pensé en compartir su dulzura. Rickon, olvidando momentáneamente su timidez ante aquel tentador regalo, alzó la vista hacia Aermir. Gracias, dijo en voz baja, pero Aermir aún podía percibir la desconfianza en sus gestos. A medida que continuaba el intercambio de regalos, los dulces de Aermir fueron recibidos con distintos grados de entusiasmo. Algunos de los nobles invitados se mostraron claramente intrigados por la novedad de los dulces, mientras que otros mantuvieron sus preferencias más tradicionales por los dulces con miel. Entre los invitados, Sansa se acercó a Aermir con una amable sonrisa. Estos caramelos son una idea espléndida, Aermir, la felicitó. Has logrado darle un toque de originalidad a nuestra mesa. Aermir sonrió. Me alegra que se valoren. Es una pequeña forma de contribuir a las festividades. Mientras continuaban las celebraciones, Aermir se vio inmerso en animadas conversaciones, respondiendo preguntas sobre los dulces y su proceso de elaboración. Casi todos sabían cómo derretir el azúcar, pero Aermir no les explicaba cómo estirar los dulces ni cómo airearlos. En medio de la fiesta, las pequeñas bolsitas de dulces encontraron a sus nuevos dueños. La ceremonia de entrega de obsequios había creado un ambiente festivo en el gran salón de Invernalia, donde los nobles se mezclaban en una alegre sinfonía de bailes, risas y camaradería.
A medida que avanzaba la noche, los salones resonaban con melodías de júbilo, y Aermir se encontró en medio de todo, disfrutando de la compañía de sus viejos amigos Rob y John. Con una jarra de cerveza en la mano, Aermir charlaba animadamente con Rob y John. Las anécdotas de su infancia y sus travesuras fluían con naturalidad, salpicadas de risas y recuerdos compartidos. En medio de la jovialidad, Aermir observaba de vez en cuando a la multitud, notando el intercambio de emociones entre los asistentes. Entre ellos se encontraba Theon Greyjoy, sentado justo a su lado, pero la sensación de aislamiento de Theon iba en aumento, alimentada por el hecho tácito de que desconocía las historias compartidas y los profundos lazos que unían a Aermir, Rob y John. Aermir, con una sonrisa calculada, aprovechaba cualquier oportunidad para recordar sus travesuras infantiles, historias que, en la práctica, relegaban a Theon a un segundo plano en sus conversaciones. Conocía bien el resentimiento que bullía en el interior de Theon, un resentimiento que a menudo se manifestaba en forma de bravuconería y arrogancia malentendida dirigidas hacia él. No pasó mucho tiempo antes de que la frustración contenida de Theon estallara. Con la barbilla en alto, envalentonado por el alcohol, se acercó a Aermir con una arrogancia forzada. «Advenedizo, muchacho», espetó, con un desdén apenas disimulado. «Jugando a ser señor y protector en nuestro preciado Invernalia. Menuda broma». La mirada de Aermir se apartó de su jarra para encontrarse con la mirada desafiante de Theon. Un brillo asomaba en sus ojos, una mezcla de diversión y algo más. Theon Greyjoy, respondió con un tono que combinaba despreocupación y una verdad punzante, parece que el invierno que azotó tu casa no ha borrado tu desmesurado sentido de la importancia personal. El pecho de Theon se hinchó de indignación. No eres más que un salvaje cualquiera que se topó por casualidad con los nobles salones del norte, replicó con voz burlona. Yo, en cambio, soy un noble heredero, un protegido de la casa Stark. Los labios de Aermir se curvaron en una sonrisa cómplice, y lanzó una mirada despiadada al pequeño calamar. Rob y John miraron a Theon con ojos llenos de lástima. Los chicos Stark lo decían todo con la mirada. Theon la había cagado. El ambiente festivo pareció romperse como un cristal, la sinfonía de celebración se detuvo abruptamente mientras la tensión entre Theon y Aermir impregnaba el aire. Se podía oír caer un alfiler en aquel silencio. Las miradas de los presentes pasaron de las risas y el baile a la inesperada confrontación. La voz de Aermir resonó, firme e inflexible. Theon Greyjoy, parece que tu arrogancia desmedida te ha cegado ante la realidad. La casa Stark te acogió, te protegió, pero sigues siendo un rehén, un peón en el juego de tu padre, quien rompió su juramento. La fachada de bravuconería de Theon flaqueó, su postura se tambaleó. Se irritó con las palabras de Aermir. La verdad que contenían le dolía más que cualquier espada. Sus hermanos adoptivos, Rob y John, lo miraban con una mezcla de decepción y lástima, emociones que le dolían más de lo que quería admitir. Le dolía aún más ver la mirada compasiva de John. El bastardo sentía lástima por él, el heredero de Greyjoy. La voz de Aermir denotaba un tono definitivo. Lord Stark te trató como a un miembro más de la familia, como a un hijo, pero siempre fuiste un sobrante. El hijo de un traidor quedó como rehén porque la traición de tu padre no le dejó otra opción. Tu padre prefirió cederle el trono a tu hermana antes que a ti. No eres heredero de nada y siempre lo serás. Siempre serás el hijo sobrante. Soy el señor de Foso Cailín, comandante de los templarios y los paladines. ¿Quién eres tú? ¿Qué poder tienes aparte de tu lengua viperina? El rostro de Theon se contrajo, reflejando una mezcla de rabia y humillación. Se había creído una pieza clave en la familia Stark, una idea ahora hecha añicos ante la atenta mirada de Invernalia. Las palabras de Aermir habían despojado a su fachada de falsa identidad, revelando la cruda verdad que se escondía bajo la superficie. Los labios de Theon se entreabrieron, su respuesta atascada en la garganta, mientras la voz de Aermir, gélida y con un tono amenazante, resonaba en la tensa atmósfera. El salón Stark pareció contener la respiración, el aire cargado de expectación, mientras Theon vacilaba, su orgullo luchando contra la certeza de que se encontraba al borde de consecuencias nefastas. La mirada inquebrantable de Aermir se clavaba en Theon, y su tono no dejaba lugar a negociación. Si tu chillona voz de calamar vuelve a deleitarme con sus palabras, continuó, con la voz afilada como cuchillas, te prometo, Theon Greyjoy, que tu existencia quedará reducida a nada más que una masa sanguinolenta. El rostro de Theon palideció. Su fanfarronería y desafío se desvanecieron ante la palpable amenaza de Aermir. El peso de las miradas desde todos los rincones del salón lo oprimía. Sintió la gravedad de su situación.
La cruda realidad de que las palabras de Aermir no debían tomarse a la ligera. En ese instante, Theon fue plenamente consciente de que había tentado demasiado a la suerte. Los ojos de Aermir brillaron con una ferocidad que le heló la sangre, y Theon comprendió que sus acciones habían encendido una chispa explosiva que podría llevarlo a su perdición. Theon dirigió una rápida mirada de reojo a Lord Stark, buscando algún indicio de intervención o protección. Sin embargo, incluso el semblante de Lord Stark reflejaba una solemnidad que subrayaba la gravedad de la situación. Theon comprendió que estaba completamente solo. Derrotado y desmoralizado, Theon dio media vuelta, su bravuconería anterior desmoronándose ante la inquebrantable determinación de Aermir. Con cada paso hacia la salida, sentía las miradas de la sala sobre él, el peso del juicio que atestiguaba su orgullosa insensatez. La voz de Aermir lo persiguió, un último eco mordaz que atravesó el aire cargado de tensión. «Recuerda esto, pequeño calamar», gritó tras la figura de Theon que se alejaba. «Si tus cobardes chismes vuelven a llegar a mis oídos, te arrancaré la lengua, cobarde». En ese momento, Lord Stark intervino y dijo: «Lord Drasil, no debería ser tan brusco con nuestro pequeño invitado. Parece borracho o confundido. De lo contrario, no se atrevería a mancillar el nombre de un señor del norte». Hizo una señal a los soldados para que lo escoltaran fuera del salón. La partida de Theon quedó marcada por el silencio palpable que reinaba en el salón, un silencio que presagiaba las consecuencias de su imprudente desafío. 5 minutos después, la mayoría de los nobles se habían olvidado del calamar y continuaron con sus alegres travesuras. Robb percibió la urgencia de calmar la situación, dio un paso al frente y afirmó: «Theon suele ser sensato y no suele comportarse así. Debe de estar muy borracho para actuar de esta manera. Aermir, también deberías tener en cuenta que tuviste un papel importante en la rápida caída de Pique, y él te responsabiliza de ello». La respuesta de Aermir fue casual pero firme mientras bebía un buen trago de cerveza. «Me importan un bledo sus razones. Parece que no te das cuenta de que ese calamar no para de cotillear sobre Jon y sobre mí. No deja de hablar mal de nosotros». Sansa y Arya, percibiendo la oportunidad, se colocaron al lado de Aermir y se unieron a la conversación. Sansa intervino, con un tono de voz que denotaba cierta exasperación: «Sinceramente, Robb, deberías saber lo que hace Theon cuando no estás. No solo desprecia a Jon, sino que además provoca problemas activamente incitando a otros a maltratarlo». Arya, que nunca se contenía, añadió con un toque de fastidio: «Y tampoco es inocente en lo que respecta a Aermir. Difunde rumores e intenta manchar su nombre en cuanto tiene oportunidad. Y no finjas que esto es nuevo para ti. Te lo hemos contado constantemente, pero nunca nos creíste». La expresión de Robb pasó de la sorpresa inicial a la comprensión, y un dejo de arrepentimiento se coló en su voz. «No puedo creer que haya estado tan ciego ante sus acciones. He sido demasiado ingenuo». Aermir, con una sonrisa pícara, intervino: «Bueno, Robb, no te castigues. A la gente le gusta tener aduladores personales, ¿no? Tú no eras diferente». Le tendió una nueva taza de cerveza a Robb, y su tono se suavizó. «Pero bueno, no nos detengamos en eso. Brindemos por la verdadera amistad». Robb aceptó la copa, con una sonrisa irónica asomando en sus labios. «Por la verdadera amistad». Chocaron sus copas, y el sonido resonó por todo el salón. Conforme avanzaba la noche, el ambiente se fue relajando. Risas y bromas llenaban el aire mientras compartían historias, chistes y recuerdos entrañables. Los malentendidos y las tensiones de antes parecían haberse disipado con el constante flujo de cerveza. La llegada de Dasey Mormont a su mesa marcó un cambio en el ambiente de la velada al invitar a Aermir a bailar. En ese instante, Aermir sintió como si una entidad maligna lo acechara justo detrás. Juraría que el rey de la noche estaba a sus espaldas. La intensidad del ambiente recordaba a un campo de batalla, pero esta vez no se enfrentaba al caos de la guerra, sino a un conflicto completamente distinto. La tensión entre Sansa y Dasey era palpable, y parecía que la mirada de Sansa podía invocar rayos para derribar a Dasey. Sus miradas se cruzaron en una batalla silenciosa. Mientras el enfrentamiento se prolongaba, Robb y Jon parecían contener la respiración, a la espera del desenlace. El silencio se rompió con un intercambio verbal que reflejaba la intensidad de sus miradas. Las palabras volaban como dagas, y cada uno reclamaba su lugar en el baile de Aermir. Aermir se encontraba en una situación precaria. No quería humillar al otro aceptando una de sus invitaciones. Dirigió su mirada hacia Arya, una silenciosa súplica de ayuda. Arya, siempre oportunista, vio una oportunidad para hacer travesuras y no se apresuró a ayudar a Aermir.
En cambio, aprovechó el momento para cerrar un trato, con una sonrisa traviesa en los labios. El suspiro de Aermir fue apenas audible, sabiendo exactamente lo que Arya pretendía. Susurró. No te dejará montarla, Arya. Los ojos de Arya se iluminaron con picardía. Oh, pero ese es el pago que quiero. Sit, estoy en peligro. Sit estalló en una repentina oleada de furia. Sin saberlo, la había enfurecido. Estaba a punto de entrar en acción y atravesar la ventana del gran salón, convencido de que la vida de Aermir corría peligro. Aermir se apresuró a aclarar sus palabras, asegurándole a Sid que no se encontraba en peligro inmediato. Es una metáfora, no una realidad. ¿Qué quiere decir, amo? Necesito que llegues a un acuerdo. Arya quiere. ¡No! Ya no es una cachorra, y no lo voy a permitir. No soy un caballo. ¿Por qué está tan obsesionada con montarme? Aermir intentó tranquilizarla. Eres una criatura magnífica. ¿Quién no querría montarte? La resistencia de Sid pareció debilitarse ante la insistencia de Aermir. Aermir podía imaginar a Sid alzando la cabeza con orgullo y posando mientras decía. Sí, soy magnífica, y sería un gran honor poder montarme. Un momento, no. Esta vez no va a funcionar, amo. Juega con ella un ratito, entonces. 10 minutos, y sin montar a caballo, media hora. Bueno, mientras hablaba con Sid, también hablaba con las chicas. Haciendo malabarismos con las dos conversaciones, Aermir negociaba con Arya, y la tensión en la mesa disminuyó lentamente. Le susurró. No se permite montar a caballo, pero puedes jugar con ella durante media hora. Arya empujó un poco más. 1 hora. Aermir se mantuvo firme. Media hora, no negociable. Trato hecho, habría aceptado 10 minutos. Arya asintió, su victoria evidente en su sonrisa triunfal. Con una sonrisa triunfal, Arya se volvió hacia Sansa y Dasei, haciendo su reclamo, me prometió bailar conmigo. El baile comenzó, pero después, Aermir se excusó diciendo que se sentía ebrio y cansado, aprovechando la distracción para salir del apuro. Logró evitar ofender sin rechazar abiertamente sus invitaciones, preservando así la dignidad de las jóvenes. Mientras se alejaba de la pista de baile, un nuevo pensamiento comenzó a rondar la mente de Aermir. En medio del bullicio de la fiesta, se dio cuenta de que nunca había estado con una mujer de forma íntima. En su vida anterior, había perdido la virginidad durante sus años de instituto. Pero en esta existencia, se había visto absorbido por la supervivencia, las responsabilidades señoriales y el afianzar su poder. Esta fugaz constatación dejó en su corazón una curiosa mezcla de reflexión y anhelo. Era virgen a los 20 años. Punto de vista en tercera persona. El sol matutino extendía sus cálidos rayos sobre los patios de Invernalia, donde la juerga de la noche anterior había dado paso a las secuelas de las festividades. Los señores que habían participado en el banquete ahora se recuperaban de la resaca, aún recostados en sus camas. Mientras tanto, la actividad bullía en diversos rincones del castillo. En el campo de tiro con arco, Dasei Mormont y Arya Stark participaban en una animada competición de lanzamiento de hachas, cuyo sonido metálico acompañaba sus bromas. Cerca de allí, Sansa Stark se dedicaba al meticuloso mantenimiento de su arco. A sus pies, su enorme lobo huargo, Lady, dormía plácidamente como si protegiera el trabajo de su ama. En medio de su amistosa rivalidad, Dasei dirigió su mirada competitiva hacia Sansa, incitándola a un desafío de lanzamiento de hachas. Sansa, con la cabeza bien alta, se negó, afirmando que las hachas eran demasiado toscas para su gusto. Dasei replicó. Vamos, Lady Sansa, ¿tienes miedo de que tus delicadas manos se lastimen? Sansa arqueó una ceja, imperturbable. No se trata de mis manos, Lady Dasei. Prefiero armas con mayor alcance y precisión, a diferencia de un arma tosca como un hacha arrojadiza. Dasei se giró y lanzó su hacha, que iba directa al centro de la diana. Mientras el hacha de Dasei surcaba el aire, un repentino movimiento la tomó por sorpresa. Dasei sintió la ráfaga de viento en su mejilla. Una flecha, disparada magistralmente por Sansa, interceptó su hacha voladora, desviándola de su trayectoria. Las mejillas de Dasei se enrojecieron, tanto por la irritación como por la constatación de que Sansa no era una flor delicada como ella pensaba. Volviéndose hacia Sansa con una mezcla de fastidio, la voz de Dasei tenía un tono cortante. ¿Estás loco? Podrías haberme pegado. Sansa, aparentemente imperturbable, replicó con frialdad. Puede estar tranquilo, no hubo peligro. Como usted dice, mis delicadas manos son bastante hábiles con el arco. En un acto de desafío, Dasei arrojó un hacha cerca de Sansa, un reto silencioso en sus ojos.
Pero el verdadero drama comenzó cuando Lady, la imponente loba Wargo, interpretó este acto como una hostilidad mortal contra su ama. La enorme criatura gruñó amenazadoramente, percibiendo la tensión entre Dasei y su cambiapieles. Dasei conocía la verdadera razón de esta hostilidad. Así que no podía ceder. Tomada la decisión, Dasei inició su transformación, desatando sus habilidades latentes de cambiaformas. Su forma cambió, sus músculos se tensaron, sus extremidades se alargaron, y sus uñas se convirtieron en las garras de un oso. Su mandíbula superior e inferior sobresalieron un poco, asemejándose al hocico de un oso, y los lados de su rostro y brazos se cubrieron de pelo. Normalmente medía 1,80 metros, pero tras esta transformación alcanzó 1,96 metros. La transformación fue incompleta, pero había adquirido una formidable apariencia de oso. Dominando al lobo Wargo, irradiaba poder y ferocidad. Pero no era obvio quién era el más fuerte. Arya, en un intento por evitar el conflicto, se interpuso entre su loba Wargo Mimería y la pelea, bloqueando físicamente su paso. Sus emociones encontradas reflejaban sus acciones. Por un lado, buscaba apaciguar la lucha, pero por otro, le fascinaba la idea de presenciar un enfrentamiento entre una cambiaformas y una loba Wargo. Esto se está saliendo de control, murmuró Arya, lanzando una mirada cautelosa a la imponente figura de Dasei, mitad oso. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto álgido, el ambiente del campo de tiro con arco se vio interrumpido por la llegada de Aermir Drasil. Tras ser informado por Poe sobre el inminente enfrentamiento, su voz autoritaria resonó, captando la atención tanto de Dasei como del lobo Wargo. «Basta». Resonó la voz de Aermir, rompiendo la tensa atmósfera. El repentino cambio de humor era palpable. La ferocidad de hacía un momento había sido reemplazada por una quietud avergonzada. Se notaba que la agresividad de Lady había desaparecido, sustituida por gruñidos defensivos dirigidos a Aermir, advirtiéndole que no se acercara. Mientras un Wargo no conectara con su vínculo, no se diferenciaban de los animales comunes. Así, Aermir logró someter a Lady. Con imponente presencia y voz, Aermir se acercó a Lady tomándola de la mano, y la gran loba le obedeció poniendo la cabeza bajo la suya. La sola presencia de Aermir apaciguó la tensión entre Dasei y Sansa. Sus miradas estaban bajas y sus expresiones, sumisas. El fuego que había encendido su rivalidad momentos antes se había extinguido, reemplazado por una timidez compartida en su presencia. Mientras la voz de Aermir resonaba en el campo de tiro con arco, su gravedad persistía como un eco amonestador. El apasionado enfrentamiento había terminado, dejando solo una incomodidad residual. Sansa y Dasei, habitualmente serenas y decididas, ahora permanecían avergonzadas, con su espíritu competitivo apagado por la mirada penetrante del hombre al que ambas admiraban desde la distancia. Los patios de Invernalia parecieron exhalar un suspiro de alivio tras la calma reinante. Mientras Aermir actuaba como mediador involuntario, las corrientes subterráneas de sentimientos no reconocidos seguían tejiendo su intrincada red, veladas bajo las delicadas interacciones de los Stark y el corazón de un apasionado Mormont. Dasei solía observar a Aermir desde lejos, admirando su fuerza y determinación. Se veía a sí misma como su igual, una guerrera por derecho propio, y no podía evitar sentir que él merecía una compañera a su altura. Pero sabía que Aermir no tenía rival en la batalla. Sabía quién era en realidad, y eso la hacía admirarlo aún más, pero precisamente por saber quién era, no tenía el valor de expresar abiertamente sus sentimientos. Por otro lado, Sansa tenía sus propias razones para sentirse cautivada por Aermir. Su aura misteriosa y sus habilidades únicas la intrigaban, y se sentía atraída por él como nunca antes. Sentía un cosquilleo en el pecho cada vez que él estaba cerca, pero su sentido de la decencia y el peso de sus responsabilidades la mantenían ocultas. O al menos, eso creía. La imponente presencia de Aermir disipó la tensión, y su voz pareció derretir el hielo que se había formado entre ambos. La rivalidad, por el momento, quedó aparcada, pero los sentimientos tácitos permanecieron latentes, esperando el momento oportuno para aflorar. Arya, observando desde la distancia, era muy consciente de las tensiones que se desarrollaban. Siempre había sido perspicaz y había presenciado las miradas furtivas y las interacciones incómodas entre Dasei y Sansa hacia Aermir. No pudo evitar sonreír con picardía, imaginando un posible romance incipiente. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Punto de vista en tercera persona. Dasei se apoyó contra el muro de piedra, con la mirada fija en el campo de entrenamiento donde Aermir practicaba esgrima con Robb y Jon.
Sansa se acercó, y entonces Dasei se giró hacia ella, mirándola fijamente con aire desafiante. Sansa dijo: Aermir es un hombre extraordinario. Es natural que cualquiera que reconozca su valía quiera acercarse a él. Dasei apretó con más fuerza la espada, mientras la frustración bullía bajo su superficie. ¿Y qué te hace estar tan seguro de que eres tú quien puede acercarse más? La sonrisa de Dasei permaneció serena, sus palabras cuidadosamente elegidas. Continuó. Oh, no pretendo tener ninguna visión especial. Pero sí creo que, a veces, son aquellos que realmente lo entienden, quienes han visto quién es realmente más allá de las apariencias, quienes tienen una oportunidad. Dasei sintió un orgullo inmenso al recordar las innumerables conversaciones que había tenido con Aermir y los momentos en que él les reveló que era el druida Emrys. Sintió una oleada de orgullo al saber que era una de las pocas personas que conocían esa información. ¿Crees que lo entiendes mejor que nadie?, preguntó Dasei con un tono desafiante. La mirada de Sansa reflejaba determinación. Lo entiendo a mi manera. Al fin y al cabo, él fue quien me enseñó lo que es la verdadera libertad. Los ojos de Dasei brillaron con una mezcla de frustración y determinación. ¿Y crees que eso es suficiente para ganarte su corazón? La sonrisa de Sansa era enigmática. ¿Quién sabe? La tensión entre ellos era palpable. Era la primera vez que se atrevían a declarar sus intenciones tan abiertamente, su rivalidad por el afecto de Aermir. A partir de ese día, la guerra era declarada. Dasei se enderezó, con la voz teñida de desafío. Bien, déjame aclarar una cosa, Sansa. Aermir y yo compartimos una conexión que va más allá de lo que puedas imaginar. La mirada de Sansa permaneció firme. Ya veremos. Dasei siente una profunda admiración y fascinación por Aermir, pues sabe que él es el druida Emrys. Por otro lado, la conexión de Sansa con Aermir es profunda, ya que él desempeñó un papel fundamental al liberarla de las ataduras que la oprimían y concederle la libertad de una existencia asfixiante. Gracias a su influencia, no solo aprendió a afirmarse, sino que también experimentó una notable transformación. De una joven ingenua que solo soñaba con príncipes, se convirtió en una mujer segura de sí misma y con gran confianza. Tras el incidente en el campo de tiro con arco, Aermir comprendió mejor la dinámica entre él, Sansa y Dasei. Al reflexionar sobre los sucesos y las bromas del día anterior, se dio cuenta de que la relación entre Sansa y Dasei iba más allá de la simple amistad. La sutil tensión y los deseos ocultos entre ellos, que Aermir no había percibido antes, se hicieron evidentes. A pesar de desconocer sus intereses románticos, Aermir reconoció que tanto Sansa como Dasei estaban intentando conquistarlo a su manera. La lealtad y el porte regio de Sansa siempre le habían brindado consuelo, pero ahora percibía en sus sentimientos una profundidad que iba más allá de la amistad. De igual modo, Dasei, la formidable guerrera Mormont, reveló un lado vulnerable que sorprendió a Aermir. La tensión entre los tres se hizo evidente cuando Aermir reconoció las singulares expresiones de amor de Sansa y Dasei. Con esta nueva comprensión, la percepción de Aermir sobre Sansa y Dasei evolucionó, reconociéndolas como mujeres con sus propios sueños y deseos. La razón de esta actitud obstinada radicaba en su mentalidad anticuada. Si bien había crecido con ellas, las veía como una soldado y una hermana pequeña, pero ahora su percepción estaba cambiando poco a poco. Sin un destino fijo, Aermir vagaba sin rumbo por los callejones de Invernalia, absorbiendo el ambiente que parecía reflejar su estado contemplativo. En medio de su deambular, un movimiento captó su atención. Era Rickon, el menor de los Stark, que se dirigía a la cripta de Invernalia. Intrigado por las acciones del niño, la curiosidad despertó en Aermir, impulsándolo a seguir a Rickon a cierta distancia. Había algo intrigante en las intenciones del niño, un misterio que lo invitaba a explorar más a fondo. Mientras seguía a Rickon, la imponente entrada de la cripta parecía esconder secretos por descubrir. Durante los últimos años, Aermir siempre había mantenido una actitud amigable al interactuar con el joven Stark, Rickon. Sin embargo, en los últimos 2 años se había producido un cambio notable que lo desconcertaba. A pesar de sus esfuerzos por cultivar una relación cordial con Rickon, se había observado un cambio perceptible en el comportamiento del niño cada vez que se cruzaban. En marcado contraste con sus interacciones anteriores, donde la risa y la camaradería llenaban el ambiente, los encuentros recientes se sentían diferentes. Las reacciones de Rickon parecían indicar que Aermir ya no era visto como una presencia amigable, sino como un fantasma. La calidez que antes había caracterizado sus interacciones había dado paso a una distancia inexplicable. Este cambio no pasó desapercibido para Aermir.
El contraste entre su relación anterior y el ambiente actual lo dejó perplejo, preguntándose qué pudo haber ocurrido para provocar tal transformación. Mientras observaba en silencio los movimientos de Rickon que lo conducían hacia la cripta, el enigma se agudizó. Mientras Aermir se adentraba en las criptas de Invernalia, la atmósfera se transformó gradualmente. Los pasillos estaban flanqueados por antiguas estatuas de piedra, cada una representando a generaciones de ancestros Stark. Las antorchas parpadeantes proyectaban sombras danzantes sobre los rostros solemnes de las estatuas, creando un inquietante juego de luces y sombras. El aire tenía un ligero frío, testimonio de la naturaleza subterránea de las criptas, pero no era un frío incómodo. Más bien, parecía envolver el espacio en un peculiar abrazo. Las criptas eran un laberinto de pasadizos interconectados, donde cada giro conducía a una cámara distinta, cada una albergando los restos de un Stark fallecido hacía mucho tiempo. Las paredes cargaban con el peso de la historia, resonando con los susurros del pasado. El silencio de las criptas infundía una reverencia singular, una quietud que lo envolvía todo. Mientras Aermir continuaba su camino, no pudo evitar reflexionar sobre el contraste entre sus sentimientos y los de quienes recorrían esos mismos senderos. Jor y Theon, por ejemplo, solían sentirse inquietos e incómodos en ese reino subterráneo. Las criptas parecían evocarles una sensación de inquietud, como si fueran observados por los ojos de las estatuas de piedra. Sin embargo, para Aermir, las criptas le brindaron una bienvenida diferente. A pesar del ligero frío en el aire, sintió una extraña calidez, una inexplicable sensación de llamado. Las estoicas estatuas que bordeaban los pasillos no lo inquietaron. Al contrario, parecían reconocer silenciosamente su presencia, como si los espíritus del pasado lo reconocieran tal como era. Las criptas eran un lugar de historia solemne, pero Aermir las percibía como un santuario donde el legado de la casa Stark resonaba profundamente en él. También recordó la magia que se encontraba dentro de las partes derruidas de las criptas. Después de terminar con Rickon, decidió investigar de nuevo. Al doblar una esquina dentro de las criptas, el viaje de Aermir lo condujo a una escena que despertaba curiosidad e intriga. Allí estaba Rickon, el menor de los Stark, jugando con Peludo, su fiel lobo huargo. La imaginación del niño parecía haberse encendido gracias a una vieja espada que había descubierto entre las estatuas, y su espíritu juvenil llenaba las criptas de vida. Cuando Aermir se acercó, los agudos sentidos del lobo huargo detectaron su presencia, lo que llevó a Peludo a alertar a Rickon. El niño reaccionó con rapidez, refugiándose tras una estatua cercana, con una mirada de recelo en sus ojos. Aermir se acercó a Rickon con movimientos cuidadosos y medidos, como si caminara sobre terreno delicado. Su objetivo era acortar la creciente distancia que se había abierto entre ellos, y su voz, suave, se dirigió al joven Stark. Rickon, ¿puedo hablar contigo un momento? La mirada de Rickon reflejaba una mezcla de recelo e incertidumbre. Su actitud distaba mucho de la franqueza que habían compartido. Una frialdad palpable se había instalado donde antes reinaban la calidez y la familiaridad. Aermir no podía ignorar el cambio y quería comprenderlo. Continuó, con voz suave pero inquisitiva. He notado algo diferente en nuestra forma de interactuar últimamente. Es como si algo hubiera cambiado entre nosotros. ¿Puedes decirme qué te preocupa? La respuesta de Rickon estuvo marcada por la vacilación. Entreabrió los labios como si fuera a hablar, pero no pronunció palabra alguna. Su reticencia a comunicarse era evidente, y la preocupación de Aermir se intensificó. Rickon, quiero ayudarte, pero solo puedo hacerlo si me dejas entrar. Por favor, dime qué te preocupa, imploró Aermir, con una mirada que reflejaba una mezcla de empatía y sincera preocupación. La aprensión del niño alcanzó su punto máximo al acercarse a Aermir. Un leve movimiento, un paso atrás, y parecía que Rickon estaba a punto de huir. Pero la rapidez de Aermir prevaleció. Su mano se cerró suavemente alrededor del brazo de Rickon, no con fuerza, sino con una delicada seguridad. Espera, Rickon, insistió Aermir en voz baja, con un agarre ligero pero firme. No quiero obligarte a nada. Pero estoy aquí para escuchar, para comprender. Hablemos de lo que te preocupa. Sus miradas se cruzaron por un instante, un intercambio silencioso entre una figura mayor y un niño pequeño. La expresión de Aermir reflejaba una mezcla de paciencia y seriedad, con una clara intención. Acortar la distancia que se había abierto, reparar lo que había debilitado su vínculo. En ese instante, la atmósfera cambió drásticamente. Shaggy Dog, ferozmente protector de Rickon, percibió las acciones de Aermir como una amenaza y se abalanzó sobre el supuesto adversario. Aermir se puso a la defensiva.
Su cuerpo estaba envuelto en el abrazo protector de Robagong C, su armadura de corteza. La armadura mostraba la evidencia de su efectividad. Una leve grieta era el único testimonio de la poderosa mandíbula de la bestia. La bestia era realmente fuerte, capaz de romper su escudo de un solo mordisco. Aermir reaccionó con la velocidad del rayo, desplegando todo su arsenal de potenciadores en cuestión de segundos. A pesar de su considerable fuerza, la mordedura del lobo huargo tenía un poder que superaba su destreza física. Guiado por el instinto, aprovechó el terreno a su favor, creando un pequeño foso bajo las patas traseras del lobo con magia de tierra para desequilibrarlo. Una vez alterado su equilibrio, Aermir logró lanzar a la bestia lejos de su brazo. Dirigiéndose a Rickon con urgencia, Aermir le ordenó que llamara a su fiel compañero. Sin embargo, la vacilación del niño, presa del terror, le impidió controlar a Shaggy Dog. En un giro inesperado y tenso de los acontecimientos, el lobo huargo se abalanzó una vez más. Recurriendo a sus habilidades mágicas, lanzó un hechizo de dominación, obligando al lobo huargo a detener su ataque. El control ejercido fue posible gracias a que Rickon no estaba poseído por la bestia en ese momento. El hechizo de Aermir surtió efecto, sometiendo a Peludo. Si la conciencia de Rickon se hubiera entrelazado con la de su lobo huargo, el dominio de Aermir sobre el animal habría sido mucho más difícil, si no imposible, de lograr con el simple hechizo de dominación animal. Con el lobo huargo ahora bajo su control mágico, una tensa calma se apoderó de las criptas. Ahora podía hablar con Rickon. Punto de vista en tercera persona. Aermir dirigió su atención a Rickon, quien permanecía a una distancia cautelosa, con los ojos muy abiertos, una mezcla de asombro y temor. Aermir habló en voz baja, con un tono tranquilizador. Un momento, Rickon. Ya está bien. No le hice daño a Shaggy Dog. Solo está durmiendo. La voz de Rickon tembló al responder, y en sus palabras se percibía una mezcla de incertidumbre y temor persistente. ¿Por qué viniste tras de mí? Aermir dio un paso mesurado hacia adelante, con un tono suave. No te seguí, Rickon. Te seguí porque tenía curiosidad por saber qué hacías aquí abajo. Pensé que tal vez podría unirme a la diversión. La mirada del niño se posó fugazmente en su lobo huargo, con un destello de protección en sus ojos. A Shaggy Dog no le caes bien. Cree que eres peligroso. Aermir esbozó una leve sonrisa, comprendiendo el punto de vista de Rickon. Sé que lo hace, y es culpa mía. Los asusté a ambos, y Shaggy Dog solo intentaba protegerlos. Pero les prometo que no quise causarles ningún daño. La actitud de Rickon comenzó a bajar la guardia mientras escuchaba las palabras de Aermir, con la curiosidad mezclada con la aprensión. ¿Por qué siempre eres tan amable conmigo? Aermir se agachó hasta quedar a la altura de los ojos del joven Stark, con expresión pensativa. Porque soy amigo de todos tus hermanos mayores, y también quiero ser amigo tuyo, Rickon. Eres fuerte, igual que tu familia, y tienes una conexión especial con Shaggy Dog. Es algo que admiro. El niño frunció el ceño, su curiosidad superando su miedo inicial. ¿Tienes un lobo huargo? La sonrisa de Aermir denotaba cierta nostalgia. No tuve un lobo huargo, pero tuve una loba hermosa y valiente llamada Lika. Ella sacrificó su vida para salvarme. Al pensar en Lika, los ojos de Aermir se humedecieron un poco. La mirada de Rickon se dirigió a Shaggy Dog, su compañero y protector. ¿La extrañas? La mirada de Aermir se suavizó. Sus recuerdos, lejanos pero vívidos, permanecieron presentes. Sí, lo creo. Pero a veces, tenemos que dejar ir las cosas que amamos para que puedan encontrar la paz. Así son las cosas. Aermir y Rickon encontraron un lugar donde sentarse en las criptas. El frío entorno de piedra añadía un aire solemne a su conversación. Al empezar a hablar, la intención de Aermir era clara. Acortar la distancia que los separaba y comprender el origen del creciente distanciamiento que había percibido en el comportamiento de Rickon. La conversación fluía con naturalidad, y la perspicacia de Aermir le hizo notar que la desconfianza de Rickon distaba mucho de desaparecer. Eligió sus palabras con cuidado, con la esperanza de animar al joven Stark a sincerarse. Rickon, hay algo que me intriga. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué me temes? En los ojos de Rickon se reflejaba una mezcla de aprensión y reflexión. El peso tácito de sus pensamientos parecía flotar en el aire, y Aermir percibió su lucha interna. Sin embargo, el valor de Rickon comenzó a superar su vacilación, y finalmente expresó sus sentimientos. Es porque tú no eres Aermir. Aermir se quedó perplejo, frunciendo el ceño con confusión. Era obvio que Rickon intentaba aparentar valentía. ¿Qué quieres decir, Rickon? Soy Aermir. No podría ser nadie más.
La respuesta de Rickon fue una mezcla de ira y frustración. No, no lo eres. Estás mintiendo. Aermir no tenía esta luz a su alrededor. Tú eres el druida. ¿Por qué te haces pasar por Aermir? ¿Qué le has hecho? Una nube de confusión se apoderó del rostro de Aermir. Las palabras de Rickon lo dejaron perplejo. ¿Cómo sabía Rickon que él era el druida Emrys? ¿Y qué eran esas luces de las que hablaba? Aermir insistió en obtener más información. Rickon, ¿puedes explicarme por qué crees que no soy Aermir? ¿De qué luces estás hablando? La respuesta de Rickon reveló una habilidad única, una visión que iba más allá de lo ordinario. Tienes luces azules a tu alrededor. Nosotros tenemos luces parecidas, pero las nuestras son verdes y mucho más pequeñas, como las de los luciérnagas. Pero tu luz es tan grande y potente, como un fuego inmenso. Si fueras Aermir, tus luces serían verdes como las nuestras. Por eso creo que no eres él. Se lo he dicho a todo el mundo, pero nadie me cree. Aermir sintió una punzada de compasión al escuchar los argumentos de Rickon. Fue entonces cuando comprendió la verdad. Rickon podía ver el maná y percibir las auras mágicas que rodeaban a las personas. Aermir se maravilló ante este nuevo conocimiento. Rickon había descubierto esta habilidad después de que Aermir abandonara Invernalia siendo él mismo, por lo que nunca lo había visto con sus ojos despiertos. Para Rickon, la presencia del aura del druida ahora estaba asociada con Aermir. La mente de Aermir se apresuró a encontrar la manera de salvar esa distancia y tranquilizar a Rickon. Comenzó a compartir recuerdos que solo ellos dos conocerían, recuerdos que validaban su identidad. Rickon, ¿te acuerdas de cuando exploramos el bosque juntos? Me contaste tus sueños de convertirte en un gran guerrero, igual que tu padre. Y yo te conté mis propias aventuras. Son recuerdos que solo tú y yo compartimos. Soy Aermir. Mientras Aermir relataba sus experiencias compartidas, vio cómo la aprensión de Rickon se transformaba gradualmente en curiosidad. Sin embargo, la fascinación del niño era palpable, prueba de su comprensión de la magia. Aermir decidió fortalecer aún más su vínculo y confianza. Rickon, estoy a punto de compartir algo contigo. Un secreto que solo tú, tu padre y yo sabremos. ¿Puedes prometerme que no se lo contarás a nadie más? Los ojos de Rickon brillaban con intriga y expectación. Extendió la mano, y sus pequeños dedos se enroscaron alrededor de los más grandes de Aermir, sellando así la promesa. Lo prometo. Aermir inició el ritual del juramento. Sintió cómo los hilos de maná se entrelazaban, uniendo sus palabras de una forma que superaba los acuerdos ordinarios. La fascinación de Rickon por la esencia mágica que los envolvía era evidente. «¡Qué luces tan bonitas!», comentó. La fascinación de Aermir creció al observar la conexión visible del maná. Nunca se había encontrado con nadie con una perspectiva tan singular sobre la magia. Puedes ver el maná mismo. La fascinación de Aermir se intensificó una vez más. Gracias a su amplio uso de la magia de juramentos y su habilidad de 5X, descubrió que podía lanzarla sin la descarga mágica habitual ni la necesidad de rituales complejos, lo que le otorgaba un mayor control. Sin embargo, Rickon poseía una habilidad que superaba incluso las capacidades de Aermir. Podía percibir el maná invisible en sí mismo, un aspecto de la magia que había permanecido oculto a los ojos de Aermir. Aermir también podía sentir el maná, pero como un concepto abstracto. En realidad no lo veía. Era más bien una sensación fugaz o un sexto sentido. Con la curiosidad de poner a prueba la percepción de Rickon, Aermir lanzó un hechizo de bola de fuego, permitiendo que el maná se condensara, pero lo detuvo antes de que tomara forma ante él. Acercó este invisible cúmulo de maná a Rickon, con la esperanza de comprender si el niño podía percibir la intención que emanaba de la energía mágica. La reacción de Rickon fue inmediata. Retrocedió, mostrando una mezcla de miedo y cautela. ¿Por qué me traes esa mala luz? Me hará daño. Aléjala de mí. Rickon exclamó, guiado por su instinto que le advertía del peligro potencial. Aermir disipó rápidamente el hechizo, dándose cuenta de que su experimento había asustado al niño. Lo siento, Rickon. Intentaba comprender si podías percibir la naturaleza de la magia. Tu habilidad es realmente extraordinaria. Mientras continuaba su conversación, la valentía y la perspicacia de Rickon despertaron la curiosidad de Aermir. Se maravilló de las habilidades del niño y admiró su espíritu. Eres muy talentoso y valiente, igual que tu padre, ¿verdad? Un atisbo de orgullo se reflejó en la postura de Rickon, una reacción que conmovió a Aermir. Luchó contra el impulso de despeinarle juguetonamente el cabello y pellizcarle las mejillas regordetas, reconociendo la inocencia y la determinación que irradiaba. Aermir llamó a Poe y a Erebus, quienes se materializaron a su lado.
les dirigió la atención de Rickon. Rickon, Poe y Erebus tienen luces diferentes a su alrededor. El niño asintió, con expresión pensativa. Sí. Poe tiene luces azules, como tú. Erebus tiene luces verdes, como nosotros. Así pues, las luces azules simbolizan seres con corazones de maná que poseen la capacidad de lanzar hechizos. Y las luces verdes representan seres con talento mágico innato, como sus hermanos que poseen habilidades de warg, o Erebus, quien tenía la capacidad de fortalecer su cuerpo mediante el uso del maná. Fue una valiosa revelación que profundizó su comprensión de las auras mágicas. Con una creciente confianza, Aermir se embarcó en una explicación que transformaría la percepción de Rickon. Aclaró la verdad sobre el druida Emrys y el papel que desempeñó en la creación de su identidad. Con cada palabra, buscaba fortalecer el vínculo entre ellos, asegurarle a Rickon que él era realmente Aermir, el amigo, el protector y el guía que Rickon llegaría a conocer. Punto de vista en tercera persona. Aermir había tomado una decisión que alteraría significativamente el curso de sus planes. Rickon, el menor de los Stark, había mostrado una cualidad que le intrigaba. Había decidido acoger al muchacho, tomarlo bajo su protección. Sin embargo, había un obstáculo formidable en su camino. Lady Catelyn Stark. Sabía, sin lugar a dudas, que Lady Stark se opondría vehementemente a que se convirtiera en el tutor de Rickon. Su lealtad a su familia y su naturaleza protectora eran incuestionables, pero el problema radicaba en que veía a Aermir como un enemigo. Claro que él tenía parte de culpa en este asunto, pero la mujer no cedía en su postura respecto a los 7. Cada vez que se encontraban, era como si buscara ser humillada. Aermir reflexionaba sobre este dilema mientras caminaba por los bulliciosos pasillos de Invernalia. Había tomado su decisión. Primero, se dirigiría a Lady Stark con respeto y diplomacia, como se esperaba de un señor subordinado que buscaba su favor. Pero si ella actuaba como siempre, simplemente la ignoraría y adoptaría al niño como druida. Aermir ya no era el mismo hombre que antes, había tenido que callarse y someterse a la autoridad. Había evolucionado, aumentado su poder y se había convertido en la figura más influyente del norte. Aunque nadie más lo sabía, salvo Lord Stark, Aermir disfrutaba de la ventaja de permanecer oculto en las sombras, observando mientras los demás lo subestimaban. Al llegar al patio abierto de Invernalia, Aermir divisó a lo lejos a Lady Stark, absorta en una conversación con algunos de los sirvientes del castillo. Su porte elegante y su imponente presencia eran inconfundibles. Era una mujer formidable cuando el destino de su familia estaba en juego. Al verla así, su determinación flaqueó. Debía ser implacable cuando su hijo estaba en peligro. La decisión le pesaba mucho. Al verla de nuevo, volvió a dudar. ¿Acaso siempre había sido demasiado duro con ella? Debía comportarse como un vasallo obediente, buscando la aprobación de Lady Stark y arriesgándose a su desaprobación. ¿O debía imponer su recién adquirida autoridad y estar preparado para enfrentarse a ella si fuera necesario? Aermir se acercó a Lady Stark con paso decidido, con el rostro reflejando confianza y resolución. Al acercarse, ella se giró para mirarlo, con una mirada que denotaba curiosidad y recelo. Señorita Stark, comenzó Aermir con voz firme y respetuosa. Deseo hablar con usted sobre un asunto de gran importancia. Su mirada se clavó en él, y él pudo percibir la sutil tensión en el ambiente. ¿Qué sucede, Lord Drasil? Preguntó ella con tono reservado. Tras respirar hondo, Aermir continuó. He decidido ofrecer al joven Rickon Stark mi guía y protección como su tutor. La expresión de Lady Stark pasó de la curiosidad a la incredulidad. ¿Tú? ¿Su tutor? Parecía sorprendida por la audacia de su propuesta. Aermir sostuvo su mirada sin pestañear, con los ojos firmes. En efecto, mi señora. Creo que es lo mejor para Rickon. Le he tomado cariño al muchacho y estoy dispuesto a brindarle el cuidado y la guía que merece. Por respeto a usted, he acudido primero a usted. Por un instante, reinó el silencio entre ellos, como si el aire mismo contuviera la respiración, a la espera de la respuesta de Lady Stark. Parecía dividida, sus instintos maternales chocando con su escepticismo sobre las intenciones de Aermir. Entonces, para sorpresa de Aermir, su semblante se suavizó, aunque solo ligeramente. Rickon es muy querido para mí, Lord Drasil, admitió. Es un Stark de Invernalia, y su seguridad y bienestar son primordiales. Aermir asintió con la cabeza, comprendiendo. Le aseguro, Lady Stark, que mis intenciones son sinceras. Deseo garantizar que Rickon tenga el mejor futuro posible. Su conversación pendía de un hilo, una negociación precaria entre dos personas de carácter fuerte.
Aermir había presentado su propuesta con respeto, pero estaba preparado para la posibilidad de que Lady Stark desafiara su autoridad. Lady Stark lo observó pensativa antes de hablar finalmente. Muy bien, Lord Drasil. Si sus intenciones son sinceras y Rickon está de acuerdo con este arreglo, consideraré su propuesta. Pero la opinión de mi esposo es la más importante. Lady Stark sabía que Aermir tenía más influencia sobre su esposo que sobre ella misma, y que si él se lo pedía, Ned le permitiría criar a Rickon. Así que decidió que, en lugar de arriesgarse, por el bien de su hijo, lo mejor era mantener una relación cordial. Gracias, Lady Stark, respondió Aermir con un tono de gratitud. Hablaré con Lord Stark y luego con Rickon para asegurarme de que comprenda las implicaciones de esta decisión. Con un último gesto de reconocimiento, Aermir se despidió de Lady Stark. El asunto del enigmático Robb, el ser que lo había traído a este mundo y le había otorgado sus poderes únicos, aún lo atormentaba. Había recibido instrucciones vagas de Robb, que mencionaban lugares sagrados donde podían comunicarse. El problema era que desconocía la ubicación de dichos lugares. Robb le había dado pistas crípticas, y Aermir había dedicado incontables horas a reflexionar sobre su significado, pero sin éxito. En el fondo, comprender el propósito del Robb era fundamental. Aermir había llegado a este mundo con una misión y no podía permitirse seguir sin saberlo. El Robb le había otorgado habilidades extraordinarias y Aermir tenía la intención de usarlas para el bien. Una cosa estaba clara. Aermir necesitaba descubrir los lugares sagrados mencionados por la Robb. Quizás allí se escondían los misterios de su misión y del mundo que ahora habitaba. Pero el desafío persistía. ¿Cómo podría localizar esos lugares esquivos sin información concreta? Aermir sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba aliados, individuos con talentos y habilidades únicas, que lo ayudaran en su misión. Lo mejor era contar con la mayor cantidad posible de personas talentosas a su servicio. Ya había forjado muchas alianzas y estaba formando a muchos wargos y caballeros talentosos bajo su mando, pero tener más hombres siempre era una ventaja. Con gran determinación, Aermir se propuso encontrar a quienes pudieran ayudarlo en su búsqueda para descubrir los lugares sagrados de los que había hablado Robb. Reuniría un equipo de personas talentosas, cada una con sus propias fortalezas, para que lo asistieran en esta empresa. Mientras meditaba sobre sus próximos pasos, Aermir no pudo evitar preguntarse si las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que creía. Las criptas de Invernalia, origen de la presencia mágica que había percibido, guardaban sus propios secretos. Quizás existía una conexión entre las criptas y los lugares sagrados de la Orden del Rey de las Minas. Era un lugar sagrado para los Stark y el norte. Sabía que había una fuente de magia dentro de las ruinas. Con un propósito renovado, Aermir decidió adentrarse aún más en los misterios de las criptas de Invernalia. Aermir permanecía en las criptas tenuemente iluminadas bajo Invernalia, con los sentidos agudizados por la presencia mágica que sentía emanar de las profundidades. Las criptas siempre habían tenido un aire solemne, pero ahora, a medida que descendía, parecían vibrar con una energía de otro mundo. Sabía que debía investigar más a fondo para descubrir el origen de ese poder mágico que lo atraía. Respiró hondo y canalizó su conexión con el elemento tierra, un vínculo que había cultivado y fortalecido gracias a su dedicación en el proyecto de canalización. Tegón modo Calcindum, entonó con voz firme y autoritaria. En respuesta a su conjuro, una figura humanoide de su misma estatura, hecha de tierra y rocas, surgió a su lado. Era un elemental de tierra mediano, una criatura nacida del suelo bajo sus pies. Aermir sintió el aumento de poder a medida que su conexión con el elemento tierra se fortalecía, y la presencia del elemental amplificaba sus propias habilidades. Punto de vista en tercera persona. Gracias a las incontables horas que había dedicado a excavar y dar forma al proyecto del canal, su conexión con el elemento tierra era inigualable. Había llevado al límite su destreza mágica, experimentando con diversos hechizos de elemento tierra dentro de los confines de su espacio de entrenamiento. Algunos de esos experimentos le costaron muy caro, provocando su propia desaparición en el reino mágico. Crear nuevos hechizos era una tarea peligrosa, y Aermir se había enfrentado a la muerte más de una vez en su búsqueda de la maestría. Sin embargo, cada fracaso solo lo había impulsado a perfeccionar aún más su arte, a aprovechar el potencial latente de su conexión con los elementos. Ahora, con el elemental de tierra mediano a su lado, lanzó otro hechizo. Su visión elemental. Esta habilidad mágica le permitía percibir el mundo de maneras que trascendían los sentidos ordinarios. Se concentró en el túnel derrumbado frente a él, escudriñando las profundidades de la tierra. La visión que se presentó ante sus ojos fue asombrosa.
El túnel se extendía mucho más profundamente en la tierra de lo que jamás había imaginado. Las criptas de Invernalia, de las que se rumoreaba que eran más grandes que el propio castillo, parecían confirmar su grandeza. El camino ante él descendía en espiral, un intrincado laberinto de pasadizos y cámaras ocultas bajo la superficie. Aermir no pudo evitar maravillarse ante la magnitud de este mundo subterráneo. La presencia mágica que había percibido estaba sin duda relacionada con estas criptas, y lo invitaba a explorar más a fondo. Era un misterio que no podía ignorar. Pero esta parte de la cripta estaba completamente derrumbada. Con determinación reflejada en sus ojos, Aermir sabía que debía adentrarse aún más en ese reino subterráneo. Había secretos por descubrir, y la fuente del poder mágico que latía en la tierra aguardaba su hallazgo. Aeróbula, burbuja de aire, melada tegón, fusión con la tierra, mientras Aermir se adentraba en las profundidades de la tierra usando su burbuja de aire y el hechizo de fusión con la tierra, los misterios de la cripta se revelaban a su alrededor. La burbuja de aire le proporcionaba una bolsa de aire respirable, permitiéndole recorrer el laberinto subterráneo sin temor a asfixiarse. Sin embargo, mantenerla agotaba su maná, como un viajero sediento que bebe agua en el desierto. El hechizo de fusión con la tierra, Melada Tegón, era a la vez una bendición y una carga. Le permitía atravesar la tierra misma, como una aparición fantasmal. Pero este poder tenía un precio muy alto. El hechizo consumía vorazmente su maná. Aermir sabía que solo podía adentrarse en la cripta hasta donde le permitiera la mitad de su maná, pues necesitaba la otra mitad para regresar, o corría el riesgo de materializarse dentro de los confines de la tierra, un destino que sin duda lo llevaría a la muerte. Su reserva de maná era considerable, alcanzando un total de 480. Sin embargo, una parte importante menos 120, estaba dedicada a contener la maldición que el Rey de la Noche le había impuesto. Esto suponía un constante desgaste de sus recursos mágicos, un recordatorio de las pruebas que le aguardaban. Mientras avanzaba por los interminables túneles de la cripta, la presencia mágica que había detectado se intensificaba con cada paso. Latía como un corazón vivo, resonando en la tierra misma. Aermir se sintió atraído por ella, impulsado por una curiosidad insaciable por descubrir su origen y propósito. Sin embargo, a pesar de su determinación, los túneles derrumbados que se extendían ante él parecían insuperables. No veía más que escombros y rocas en los siguientes 300 metros. La presencia mágica estaba tentadoramente cerca, pero a la vez frustrantemente fuera de su alcance. El tiempo pareció desvanecerse mientras se adentraba en la cripta, y 40 minutos transcurrieron como un instante fugaz. Aermir sentía el peso de sus menguantes reservas de maná, un recordatorio de que no podía continuar mucho más. Sabía que debía tomar una decisión difícil: retroceder o arriesgarse a materializarse bajo tierra, un error potencialmente fatal. La presencia palpitante de la magia lo atormentaba, un misterio que anhelaba desentrañar. Fue entonces, mientras planeaba su retirada, cuando la vio. Una colosal puerta de metal, de una imponente altura de 5 metros. Los intrincados grabados en su superficie representaban 2 dragones enfrentados, con un lobo en el centro. En el corazón de esta doble puerta se encontraba un enorme cristal en la boca del lobo, del tamaño de una cabeza humana. Aermir contuvo la respiración al contemplar aquella visión extraordinaria. Sabía, sin lugar a dudas, que allí residía el origen del poder mágico que lo había atraído hasta allí. Era una visión tentadora, una invitación a descubrir sus secretos. Sin embargo, se enfrentaba a un dilema angustioso. Su maná había disminuido a un nivel peligroso, y necesitaba al menos 200 más para llegar a la puerta y explorar lo que había al otro lado. La sed de conocimiento luchaba contra el peligro real de su situación. Aermir ni siquiera tenía suficiente maná para dar unos pasos más. Apenas tenía lo suficiente para salir de entre los escombros. A regañadientes, Aermir tomó su decisión. Se apartó de la enigmática puerta, abrumado por una profunda añoranza. Sabía que, por ahora, había llegado tan lejos como podía sin peligro. Las criptas guardaban sus secretos, y volvería otro día, mejor preparado y con el maná necesario para desvelar sus misterios. Tras echar un último vistazo a la tentadora puerta, desanduvo el camino que había abierto bajo tierra. Las criptas de Invernalia aún guardaban innumerables secretos, y Aermir estaba decidido a descubrirlos todos. Al salir de las criptas, Aermir se encontró ante un profundo dilema que lo atormentaba. La pregunta que lo inquietaba era si debía revelar la existencia de la enigmática puerta a Lord Stark y presentarle una ambiciosa propuesta para un extenso proyecto de excavación.
Era una decisión con consecuencias trascendentales que no debía tomarse a la ligera. Tras una larga deliberación, Aermir, aunque con cierta reticencia, decidió guardar en secreto la ubicación de la puerta. La empresa que tenía por delante no era una simple operación minera. Era una empresa monumental que requeriría una inversión colosal de tiempo y recursos. Cuanto más lo pensaba, más desalentadora se volvía la perspectiva. El terreno subyacente era inquietantemente blando y propenso a derrumbarse, un suelo inestable con un gran potencial para consecuencias catastróficas. Un simple temblor, un paso en falso o un movimiento repentino del suelo podían provocar un desastre, causando la ruina de las estructuras superiores. El sombrío precedente histórico pesaba mucho en la mente de Aermir. Hacía un siglo, cuando las criptas se habían derrumbado por primera vez, la destrucción había arrasado innumerables edificios a su paso. Mientras Aermir contemplaba la precariedad del terreno bajo Invernalia, no pudo evitar reconocer la magnitud del desafío al que se enfrentaba. Comparar esta empresa con la relativamente sencilla tarea de excavar una mina era como equiparar un juego de niños con una hazaña de ingeniería hercúlea. El riesgo era monumental, había mucho en juego y el margen de error era mínimo. Y lo más importante, no tenía ninguna experiencia como ingeniero. Ante tal adversidad, la decisión de Aermir de no revelar la existencia de la misteriosa puerta a Lord Stark parecía más prudente que nunca. A Aermir se le pasó por la cabeza la idea de arriesgarse. Consideró la posibilidad de sugerirle a Lord Stark que iniciaran la restauración de la cripta, con la esperanza de que, en 1 o 2 años, estuvieran lo suficientemente cerca de la misteriosa puerta como para que él pudiera completar el último tramo usando sus habilidades mágicas. Sin embargo, tras una cuidadosa reflexión, descartó esta arriesgada propuesta. Le parecía injustificable poner en peligro la vida de numerosas personas con tal de alcanzar un destino al que podría acceder en 3 o 4 años sin poner en riesgo a nadie, o incluso antes si lograba obtener más maná de alguna manera. Mientras se dirigía hacia la imponente estructura de la gran fortaleza, los pensamientos de Aermir se arremolinaban bajo el peso de su decisión, una decisión que parecía tambalearse con cada paso que daba. La idea de reforzar el proceso de excavación con sus habilidades mágicas le cruzó la mente, y por un breve instante, le pareció una opción viable. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más consciente era de los posibles inconvenientes. La presencia de multitud de mineros y obreros en las criptas aumentaría sin duda el riesgo de infiltración por parte de espías y miradas indiscretas. Los espacios para juramentos de Aermir, un recurso preciado para él, eran demasiado limitados para cubrir a todos los que participarían en tal empresa. Aun si hubiera tenido suficientes espacios, no tenía intención de gastarlos en mineros. La alternativa, contempló, era reclutar a un pequeño grupo de ayudantes de confianza para que colaboraran en la excavación. Sin embargo, al sopesar esta opción, la descartó rápidamente por considerarla poco práctica. Guiar a un grupo de personas a las criptas sin duda atraería atención no deseada, un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Finalmente, Aermir optó por la solitaria tarea de realizar la excavación él mismo. Reconocía la ardua labor, pero parecía ser la única opción viable. Tras un rápido cálculo mental, concluyó que excavar hasta la mitad del camino hacia la enigmática puerta le llevaría al menos 1 año de dedicación. Sin excavar, necesitaría demasiado maná para alcanzarla. Podría usar su hechizo de fusión con la tierra para recorrer la distancia restante en ese punto. Sin embargo, este cálculo dependía de la improbable suposición de que podría dedicar 1 año entero exclusivamente a excavar, una propuesta poco práctica dadas sus múltiples responsabilidades. Con un profundo suspiro, Aermir decidió proceder con una excavación lenta y cuidadosa, reforzando la tierra a su alrededor a medida que avanzaba. Siendo realista, esta tarea le llevaría más de 2 años de trabajo incansable. Compaginando sus compromisos entre Foso Cailin y otros asuntos urgentes, sabía que no podía dedicarse a esta tarea todos los días. La chispa que había encendido entre los hombres de Sisters exigía su atención, y seguía sin saber cuándo podría estallar en un conflicto abierto. Por lo tanto, tendría que dosificar sus fuerzas, afrontando los años venideros como un período de dedicación y perseverancia incansables. Punto de vista en tercera persona en el despacho de Lord Stark, tenuemente iluminado por el suave parpadeo de las velas, detrás de su imponente escritorio de roble, un tapiz antiguo atestiguaba la solemnidad de la habitación. Un lobo huargo gris sobre un campo blanco, el orgulloso emblema de la casa Stark, parecía observarlo todo con una mirada inquebrantable. Lord Stark, sepultado bajo un montón de pergaminos y rollos, soportaba el peso de sus responsabilidades con el ceño fruncido.
Los años que había pasado gobernando la vasta extensión del norte habían grabado sabiduría en su rostro y añadido muchas arrugas. La habitación era testigo de su incansable labor. Ahora, en su papel de señor responsable de un castillo y un templo, Aermir apenas podía empezar a comprender la gravedad de las responsabilidades pasadas de Lord Stark. Había sido el artífice de innumerables decisiones que moldearon la vida de su pueblo y lidió con las exigencias de un vasto territorio. Aunque Aermir había asumido recientemente su propio señorío, aún comprendía por lo que estaba pasando Ned. Aermir carraspeó, rompiendo el silencio que reinaba en la habitación. La mirada de Lord Stark se apartó del intrincado papeleo y se encontró con la de Aermir, con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Una comprensión compartida de las cargas que conllevaban sus respectivos títulos. Lord Stark, comenzó Aermir respetuosamente, he venido a tratar un asunto de gran importancia. Lord Stark le hizo un gesto para que continuara, pues su interés había aumentado. Se trata de Rickon, explicó Aermir, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Me he dado cuenta de que posee un don mágico único y poderoso. Intrigado, Lord Stark se inclinó hacia adelante, su expresión pasando de la sorpresa a la curiosidad. ¿Talento mágico, dices? Cuéntame, ilumíname. Aermir relató los acontecimientos que lo habían llevado al descubrimiento de las habilidades místicas de Rickon, el enfrentamiento en la cripta bajo Invernalia y la revelación del extraordinario don de Rickon, la capacidad de percibir el flujo y reflujo del maná mismo. Mientras hablaba, la luz de la vela en el solario de Lord Stark parecía danzar con un destello sobrenatural. Lord Stark escuchaba atentamente, con el ceño fruncido por una mezcla de fascinación y confusión. Cuando Aermir terminó su relato, la expresión de Lord Stark delató su desconcierto. ¿No puedes ver el maná también? ¿Qué tiene de especial? Preguntó, con evidente curiosidad. Aermir hizo una pausa, meditando cuidadosamente su respuesta. No como él, explicó, con un tono de reverencia hacia las singulares habilidades de Rickon. Puedo sentir la presencia del maná, como si fuera parte de la esencia misma del mundo. Es más un instinto que una visión, una conexión que resuena en mi interior. Pero Rickon, él sí puede verlo. El maná se le revela de maneras que escapan a mi comprensión. Cuando Aermir terminó de hablar, Lord Stark asintió pensativo. Esto es realmente extraordinario, Aermir. Parece que Rickon no solo lleva el apellido y la sangre Stark, sino también una magia ancestral. Aermir expuso el verdadero motivo de su visita. Lord Stark, le ruego que me permita criar a Rickon en Foso Cailín, donde podré cultivar sus dones mágicos y ofrecerle orientación. Inicialmente vacilante, Lord Stark volvió a fijar la mirada en la imponente pila de documentos que tenía delante. Reflexionó con calma sobre las implicaciones de la petición de Aermir. Aermir, aún eres joven, y criar a un niño conlleva graves responsabilidades. Aermir, consciente de la gravedad de la decisión, respondió con sinceridad. Comprendo el peso de esta responsabilidad, Lord Stark. No obstante, creo que estoy excepcionalmente capacitado para guiar a Rickon tanto en sus habilidades mágicas como en el arte de la espada. No solo me considero uno de los caballeros más poderosos del reino, sino que también soy el druida, guardián de la antigua magia que recorre estas tierras. Lord Stark, con el ceño fruncido por la profunda reflexión, consideró detenidamente las palabras de Aermir. Las dudas y reservas persistían en su interior, pero poco a poco dieron paso a una sensación de contemplación. Tras un prolongado silencio reflexivo, volvió a mirar a Aermir, con la mirada vacilante. Aunque aceptara tu propuesta, comenzó con voz pausada, mi esposa sería un obstáculo insuperable. Conoces su actitud hacia ti, y dudo mucho que alguna vez acceda a que críes a su hijo menor. Aermir respondió con determinación en su voz. Mi señor, ya he hablado con su esposa y he obtenido su bendición. Ha aceptado mi propuesta. Entiendo que ella era el mayor obstáculo en mi camino, y he tomado medidas para superarlo. Créame, mi señor, aunque sea joven, poseo el conocimiento y las habilidades necesarias para enseñar y criar hijos. En la tenue luz de las cámaras interiores de Invernalia, donde las paredes soportaban el peso de siglos de historia y la luz de las velas proyectaba sombras parpadeantes, tuvo lugar la reunión. Mientras Lord Stark y Aermir hablaban con el joven Rickon, la atmósfera se tornó cargada de expectación. Los ojos del muchacho, rebosantes de asombro e imaginación juveniles, absorbían cada palabra. Rickon, el menor de los Stark, poseía los rasgos característicos de la casa Tully. Unos brillantes ojos azules que resplandecían como zafiros invernales y una cascada de cabello castaño rojizo que fluía como un río de fuego.
Su rostro juvenil reflejaba la inocencia de la infancia, y su sonrisa, espontánea y sincera, irradiaba calidez a quienes la veían. En cuanto a su personalidad, Rickon era un niño vivaz y enérgico, cuya risa llenaba el aire con una alegría contagiosa capaz de iluminar hasta los pasillos más oscuros de Invernalia. Sin embargo, bajo su apariencia juguetona se escondía un carácter testarudo y temperamental, que a menudo se manifestaba cuando intentaba imitar con vehemencia las acciones y el comportamiento de sus hermanos mayores. La determinación de Rickon por seguir sus pasos y demostrar su valía era evidente en cada empresa que emprendía. Su menuda figura parecía temblar de emoción, y la promesa de aventura se palpaba en el ambiente. Y, sobre todo, el mayor atractivo de la oferta de Aermir era la posibilidad de volverse más poderoso que sus hermanos. Siempre se reían de sus aspiraciones de ser un caballero superior a ellos. La imaginación de Rickon rebosaba de visiones de convertirse no solo en un escudero, sino en un formidable druida y un caballero legendario. Era como si la habitación misma no pudiera contener los sueños ilimitados que tomaban forma en su mente. En medio de la tranquila intensidad del momento, la curiosidad de Rickon brotó como un manantial, y su voz rompió el silencio con una pregunta que resonó con el encanto de las fantasías infantiles. ¿Puedo domar a un dragón si me convierto en druida? Aermir no pudo evitar sentirse cautivado por la inocencia y el asombro en la pregunta de Rickon. Mientras reflexionaba sobre la posibilidad, la tenue luz de la vela pareció intensificarse, proyectando un brillo etéreo sobre sus rostros. Aermir no pudo reprimir una leve risita, conmovido por la inocencia y la curiosidad ilimitada que emanaban de la pregunta de Rickon. Los ojos del niño reflejaban un destello de asombro mientras esperaba la respuesta de Aermir, y su genuina creencia en las fantásticas posibilidades del mundo que lo rodeaba era contagiosa. Sin embargo, al permitirse un instante para reflexionar sobre la cuestión, Aermir se vio inmerso en sus fascinantes profundidades. Los dragones, esas criaturas majestuosas y míticas, estaban, en efecto, envueltos en misterio y magia. Eran seres de fuego y poder, que encarnaban la esencia misma de lo sobrenatural. La idea de tomar a uno era, cuanto menos, audaz. Sin embargo, Aermir no era ajeno a la audacia. Había recorrido un camino que lo había llevado de ser un niño común a un druida, dominando las complejidades de la magia y la naturaleza. Había forjado un vínculo único con criaturas como los Sith y comandado las fuerzas primordiales del mundo. Mientras contemplaba a Rickon, quien ahora lo miraba con expectación, Aermir no pudo evitar dejarse llevar por el espíritu de las posibilidades. En esencia, los dragones eran bestias con magia. Sin embargo, domesticar a un dragón no sería tarea fácil. Requeriría una reserva extraordinaria de maná, una que parecía casi imposible de reunir. La magnitud de la magia necesaria para establecer un vínculo familiar con un ser tan majestuoso y de otro mundo sería asombrosamente alta. Si quería establecer un vínculo más superficial como el que tenían los valirios, debería ser posible, y quería creer que teóricamente sería posible domesticar a uno si aún quedaba alguno. Con una suave sonrisa, Aermir respondió: primero tendrás que encontrar uno, y luego podremos intentarlo. En aquella cámara, impregnada de historia e iluminada por los sueños de un joven Stark, el futuro tanto del norte como de Rickon Stark se estaba escribiendo, latido a latido, con gran emoción. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.